vectorial, pues las ecuaciones paramétricas. O sea que una función vectorial, ¿verdad?, f de t, así la describimos, está conformada por un vector que tiene la forma x de t, y de t, si está en R2, ¿verdad? Si está en el espacio R2. O bien es una función vectorial que tiene la forma x de t, y de t, z de t, si se encuentra en el espacio R3, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Estoy en clase. Ahorita estoy en clase. Sí, ok. Vale. Vale. Donde entonces cada una de estas funciones, vean ustedes, x de t y de t, pues son funciones reales de variable real, ¿verdad? O sea que una función vectorial es una función cuyas componentes son funciones. Ahorita plantearé algunos ejemplos de estas funciones que están en R3. Lo que quiero comentar antes de continuar es que la parametrización de una curva, ¿sí?, la parametrización de una curva dada por este tipo de funciones no es única, jóvenes. La parametrización no es única. La parametrización de una curva, ¿verdad? Porque esto, vuelvo a repetir, estas funciones lo que me pueden representar geométricamente son curvas en el plano o en el espacio. Con una función como estas, puedo describir la trayectoria de una curva en el plano. O con una función como estas, puedo describir la trayectoria que sigue una partícula en el espacio. Entonces, estos son curvas en el plano o el espacio. Y por eso señalaba que las curvas o funciones que estudiamos en nuestro curso de cálculo de una sola variable, estas curvas o estas funciones también nos permiten construir ese tipo de funciones. Esas funciones de su curso de cálculo 1 también las pueden construir con este tipo de funciones. Entonces, la parametrización de una curva no es única. No es única. Ese es un detalle muy importante en el estudio de la parametrización de curvas. ¿Sí? Esta parte es importante. El día de ayer lo presentábamos, o la clase pasada lo presentábamos. Si recuerdan, ¿verdad? La clase pasada estábamos hablando de esta función vectorial, ¿verdad? Estábamos hablando de esta función vectorial. F de t igual a el vector dado por t más 1, raíz cuadrada de 1 menos t cuadrada. ¿Sí recuerdan? Esta fue la función vectorial que la vez pasada analizamos. Creo que sí fue esa, ¿no? ¿Jóvenes? Sí. ¿Sí la tienen por ahí? Y resulta que si nosotros eliminamos el parámetro t de aquí, ¿sí?, en este caso, la x era igual a t más 1 y la y era igual a la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrada. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas de esa curva. Cuando tú eliminas el parámetro, si tú eliminas el parámetro, de aquí se obtenía ¿qué cosa? X menos 1 al cuadrado
más y cuadrada igual a 1. O sea, esto y esto es lo mismo. ¿Sí recuerdan? Eliminando el parámetro t obtenemos esto. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Esto fue lo que la vez pasada terminamos. Bueno, mira, entonces quiere decir que, y a eso me refiero con que la parametrización de una curva no es única. Porque mira, voy a borrar esta si tú quieres. Esta. Y te voy a dar esa curva. X menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Otra forma de poder parametrizar esta misma circunferencia con centro en el punto 1,0 y radio 1, pues ¿cuál sería? Si tú de aquí despejaras la y, si de aquí despejas la y, te quedaría esto, ¿no? Mira. Entonces, si quieres, lo voy a poner. Otra parametrización puede ser la siguiente. Mira, despeja de aquí la y. De esta ecuación, despeja la y. De x menos 1 al cuadrado más y cuadrada igual a 1, despeja la y. ¿Cómo te quedaría? Y cuadrada sería igual a 1 menos x menos 1 al cuadrado. Si de aquí despejo y cuadrada, pues x menos 1 al cuadrado pasa de aquel lado restando y me quedaría que y cuadrada sería igual a 1 menos, voy a quitar aquí esto, lo voy a desarrollar, me quedaría x cuadrada menos 2x más 1. Entonces me quedaría que y cuadrada es igual a 1 menos x cuadrada más 2x menos 1. Este más 1 y este menos 1 se reducen a 0 y me quedaría que y cuadrada es igual a 2x menos x cuadrada. 2x menos x cuadrada. Entonces, si de aquí despejo yo la y también podría ser igual a la raíz cuadrada de 2x menos x cuadrada. Si tomo la parte positiva, por ejemplo. Y igual a raíz cuadrada de 2x menos x cuadrada. Pues mira, esto es lo mismo que esto. Y igual a raíz de 2x menos x cuadrada es lo mismo que esto. ¿Sí están de acuerdo? Porque lo único que hice fue despejar de aquí y cuadrada. ¿Cierto o no? Sí. Ah, ok. Pues entonces, mira, también quiere decir que si yo tomo esta, podría decir, sea x igual a t, el parámetro. Entonces, ¿quién sería y? Raíz cuadrada de 2t menos t cuadrada. Aquí tienes otra parametrización de esta misma curva. ¿Sí me entienden, jóvenes? Porque si tú eliminas el parámetro t de aquí, si tú lo eliminas, regresas a esto. Hazlo y verás. A ver, ¿me están entendiendo? ¿Jóvenes? Sí. Si de aquí tú eliminas el parámetro t, vas a regresar a esta. Pero de aquí, completando el trinomio cuadrado, regresas a esto, que es esto. Entonces, aquí tienes otra parametrización para la misma circunferencia con centro en 1,0 y radio 1. Esta es otra parametrización. O sea, que también cuál es la función vectorial que te podría describir el mismo conjunto de puntos que esta circunferencia. ¿Quién sería? F de t igual a t, raíz cuadrada de 2t menos t cuadrada. Esta función f de t
también describe los mismos puntos que esta función vectorial. ¿Puedo borrar aquí, perdón? ¿Puedo borrar aquí? Sí. Profe, entonces, ¿se podría decir que la parametrización es como si cambiáramos la variable en la función? Por así decirlo. La parametrización significa introducir un parámetro que voy a llamar t, o podemos llamarle alfa o beta, el nombre que se le despegue la gana, de tal manera que yo pueda darle un conjunto de valores a la t, los que se me peguen la gana, bueno, siempre y cuando estén definidos por el dominio de la función, ¿sí? Siempre y cuando estén definidos por el dominio de la función. Los valores que le puedo dar a la t serán todos aquellos valores que pertenecen a la intersección de los dominios de cada una de las funciones x en función de t y en función de t. Por ejemplo, el dominio para esta función, pues debe estar dado por ¿quién? Por el conjunto de intersección entre el dominio de x igual a t. ¿Quién es el dominio de esta función? Todos los reales. ¿Y quién es el dominio de esta función? Todos los reales que cumplan con la condición de que 2t menos t cuadrada sea mayor o igual a 0. Hago la intersección de dominios y estos serán los valores que le puedo dar a la t. Entonces, la parametrización lo único que implica es tratar de expresar una función, una curva, con otro traje. Le pongo otro traje. Esta que está aquí, x menos 1 al cuadrado más y cuadrado igual a 1, es su traje que usa en coordenadas cartesianas. Así se viste la circunferencia. Pero también se puede vestir de otra manera. Se puede vestir en forma paramétrica como esta o como esta, según lo que acabamos de ver. F de t igual a la raíz cuadrada, a t más 1, raíz cuadrada de 1 menos t cuadrada. Esta función y esta son lo mismo. Si tú en tu computadora, ahí en el GeoGebra, por ejemplo, le pides que te haga la gráfica de esta función o de esta función, te va a hacer la misma gráfica. Lo único que está cambiando es que aquí la t corre de un cierto valor a otro valor y aquí de otro valor, de un valor a otro valor. A ver, voy a poner un ejemplo. Pero no sé si eso contesta a la pregunta. Sí. Entonces, su dominio va a ser el mismo, ¿no, profe? Tiene que ser el mismo, por supuesto. Tiene que ser el mismo. Sin embargo, con esta función, cuando yo le doy un valor a t, me va a reproducir un punto que está en la misma curva, pero no está en la posición en la que está esta. Si, por ejemplo, la función que esta función es esta, ¿verdad? O sea, con esta función o con esta yo construyo estos mismos puntos. Lo que sucede es que cuando yo le doy un valor a t utilizando esta, el punto que me va a dar tal vez está aquí. Y si el mismo t se lo doy a esta, el punto que me va a dar pues tal vez está aquí. Pero es en un mismo punto de la circunferencia. Eso es lo único que está pasando. ¿Se entiende? ¿Y qué es más conveniente de usar? Cuando tenemos la t sola, el parámetro lo dejamos así. Lo que sucede aquí, por eso quise plantear esto, es porque muchas veces nosotros necesitamos parametrizar una función. Yo tengo una función y igual a f de x. Es una curva en el plano cartesiano. La parametrización más natural es decir, sea x igual a t. Si x es igual a t, entonces la y, ¿cómo me queda? Por ejemplo, si yo digo, sea y igual a x cuadrada. Esta es la función y igual a x cuadrada. La quiero parametrizar. Parametrízala. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de dejar a x y a y en función de un parámetro.
¿Cuál es la más natural? ¿Cuál es la que inmediatamente puede ser la más inmediata? Esta. Sea x igual con t, y igual con t cuadrada. Porque si yo de aquí elimino el parámetro t, regreso a esta. Lo mismo sucede aquí. Si yo digo x igual a t, y igual a raíz cuadrada de 2t menos t cuadrada, cuando yo elimino el parámetro de aquí, voy a regresar a esta. ¿Qué es esta? Entonces, lo que trato de mostrar es que siempre tratamos de parametrizar de una manera más natural, introduciendo a la x con un valor arbitrario t. Y la y, pues inmediatamente ya queda expresada en términos de ese parámetro t, ¿no? Como aquí. Por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. ¿Puedo borrar esto? Voy a pensar en esta función. Vamos a pensar en la siguiente función. Vamos a pensar que me dieron las siguientes ecuaciones paramétricas. Me dicen, mira, las ecuaciones paramétricas de una curva son x igual a 2t más 2 y y igual a 2t cuadrada más 4t. Estoy hablando de la cuestión de que la parametrización no es única. La parametrización no es única. Mira, aquí como me están dando, esto me lo están dando ya. X igual a 2t más 2, y igual a 2t cuadrada más 4t. Perfecto. Si yo elimino el parámetro t de aquí, voy a encontrar qué tipo de curva. Porque, mira, lo que te puedo decir es que esto es una parábola. Esto es una parábola. Pero eso porque yo ya me lo sé. Pero tú me podrías decir qué parábola es. Así nada más de entrada. Pues no, obviamente, hasta que eliminas el parámetro t. Y si obviamente sabes geometría analítica, lo que te enseñaron en tu curso de tercer semestre de la vocacional, pues entonces claramente vas a identificar qué tipo de curva es. A ver, identifícala. ¿Cómo le hago si elimino el parámetro t? Si eliminamos t, el parámetro t, entonces, ¿qué me quedaría? Pues me las ingenio, ¿verdad? Aquí es precisamente por eso la utilidad de las matemáticas, para que el ingeniero utilice su ingenio. Pues simplemente despejo t de aquí y lo meto aquí, por ejemplo, ¿no? Despejo t de aquí y lo meto aquí. Entonces, ¿qué diría? A esta ecuación le llamo ecuación 1, a esta ecuación 2. Y entonces de la ecuación 1, si tú despejas t, pues te va a ser igual a ¿quién? A x menos 2 entre 2. X menos 2 entre 2. Y sustituyendo en 2, sustituyendo en la ecuación 2, ¿qué te quedaría? Y igual a 2 por t. Pero t es x menos 2 entre 2 al cuadrado, más 4 por t, que es x menos 2 entre 2. Ahí está. Ya eliminé el parámetro t. Mira, ahí está la curva. En coordenadas cartesianas es esta. Claro, simplifica un poco para que veas qué cosa es, ¿no? ¿Sí está claro? Si yo simplifico, o sea, ya si aplico álgebra, el álgebra que me enseñaron en mi vocacional, pues lleva a ser igual a x menos 2 entre 2, que multiplicaría a ¿quién? A 2 por, bueno, aquí me queda sí, ¿no? Voy a factorizar x menos 2 entre 2. X menos 2 entre 2, está aquí x menos 2 entre 2, lo factorizo, y aquí me quedaría 2 por x menos 2 entre 2, más 4, ¿no? ¿Estoy bien? Estoy factorizando x menos 2 entre 2, lo factorizo,
Y x menos 2 entre 2 multiplicaría 2 por x menos 2 entre 2, porque si aquí yo quito paréntesis, me quedaría x menos 2 entre 2 por x menos 2 entre 2, me queda este x menos 2 entre 2 al cuadrado, por este 2. Luego x menos 2 entre 2 por 4, pues me reproduce esto. Entonces simplemente estoy factorizando x menos 2 entre 2. Es álgebra. ¿Está claro? Sí. Sí. Y entonces, ¿qué me queda? Esto va a ser igual a x menos 2 entre 2 por x menos 2, este 2 con este 2 cancelaría aquí adentro, me quedaría x menos 2 más 4. ¿No? Pero x menos 2 más 4 sería x más 2. Entonces me queda x, y igual a x menos 2 entre 2 por x más 2, ¿no? Porque x menos 2 más 4 me va a quedar x más 2. Y ya está, ¿no? Que es igual a x menos 2 por x más 2 es x cuadrada menos 4 entre 2. O sea, esto va a ser igual a 1/2 de x cuadrada menos 2. Y igual a 1/2 de x cuadrada menos 2. Esta es la curva, cuyas ecuaciones paramétricas son esas que nos dieron. Entonces, la y es igual a 1/2 de x cuadrada menos 2. ¿Qué cosa es esto? De mi curso de geometría analítica. Una parábola. Es una parábola. Pero, ¿qué cumple qué cosa? Es una parábola cuyo vértice, ¿está dónde? Entre Los dos. O sea, si nosotros hacemos la gráfica de esta parábola, pues es claro que es una parábola que abre hacia arriba, porque x cuadrada, la parte del coeficiente de x cuadrada es positiva, y el vértice está en 0,2, ¿verdad? En 0, menos 2, aquí. 0, menos 2, aquí está el vértice, y abre hacia arriba la parábola, entonces hace esto. Quiere decir que la función vectorial, como me dieron las ecuaciones paramétricas, x igual a 2t más 2, x igual a 2t más 2, y y igual a 2t cuadrada más 4t. Entonces, ¿quién es el vector que dibuja esta curva? ¿Quién es el vector que dibuja esta curva? Aquí está la función vectorial f de t. Este vector dibuja esta curva. Le voy dando valores a t y el vector f de t se va moviendo y va dibujando todos los puntos de esta parábola. ¿Quién es esa función? Esta. F de t igual a 2t más 2, 2t cuadrada más 4t. Esa función vectorial es la que describe todos estos puntos conforme le vamos dando valores a la t. ¿Cuáles valores de t le puedo dar? ¿Cuáles valores de t le puedo dar a esta función? También recuerden que esto lo puedo escribir así, ¿no? (2t más 2 por i más 2t cuadrada más 4tj). Es lo mismo que esto. Esta función dibuja estos puntos. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. El dominio de esta función f de t son justamente todos los reales. ¿Por qué razón? Porque el dominio de 2t más 2 son todos los reales. Y el dominio de 2t cuadrada más 4t son todos los reales. La intersección, pues son todos los reales.
Entonces, el dominio de esta función son todos los reales. Tú le vas Profesor, dando... ¿Sí? perdón, ¿y el rango también son las intersecciones? De El cada... El rango de esta función está dada por un conjunto de puntos en el plano. O sea, los puntos que yo a t le voy dando valores de menos infinito a infinito, y entonces el rango de la función querría decir el valor que toma el vector en cada punto. O sea, este puntito es un puntito que pertenece al rango de la función. Pero en este caso no podemos estrictamente hablar del rango de una función porque el rango está en R2. O sea, el rango está constituido por las imágenes de cada uno de los valores que toma la función cuando le doy un cierto valor a la t. Entonces sería un rango compuesto por vectores. Claro. Por eso precisamente estamos señalando que las funciones vectoriales son funciones que van de dónde en dónde. De un subconjunto de los números reales en R2 o en R3. ¿A dónde está el dominio de la función? Aquí. El dominio de la función está en el conjunto de los números reales. ¿Y a dónde está su contradominio? Aquí. En R2. En R2. Aquí está el dominio y aquí está su contradominio. Su contradominio estará conformado por todos los puntitos que quedan sobre la curva que dibujó el vector. No sé si se entiende. Sí, sí, sí. Bien. Entonces, termino esto. Aquí está la forma cartesiana de esta función vectorial. Esta y esta son lo mismo. Es lo mismo. O sea, esto que está aquí. Si yo tengo la función vectorial, lo que tengo son sus ecuaciones paramétricas. Si yo tengo la función vectorial, lo que me estás dando automáticamente son sus ecuaciones paramétricas. Cuando a partir de esas ecuaciones paramétricas yo puedo eliminar el parámetro t, entonces encuentro su forma cartesiana. Y eso ya, como estoy acostumbrada, o estamos acostumbrados a ver el traje de las curvas en su forma cartesiana, porque así siempre nos lo han enseñado, pues sí puedo identificar ya fácilmente que esto es una parábola, por ejemplo. ¿No? Pues mira, voy a lo que sigue. Imagina, porque eso es lo que vamos a hacer cuando estemos evaluando integrales de línea, esto va a ser muy importante en el tema de las integrales de línea, cuando estemos evaluando este tipo de garabatos. La integral a lo largo de una curva que puede ser esta curva, de un campo vectorial f, punto diferencial de R. A este tipo de garabatos se les llama integrales de línea y representan conceptos físicos muy importantes, como el trabajo, ¿verdad?, desarrollado por una fuerza, o puede suceder que si en lugar de tener F tengo un campo eléctrico aquí, entonces la integral de línea del producto punto entre el campo eléctrico con un diferencial de R me da la corriente. Es la famosa ley de Ampère. Estas integrales de línea son las que vamos a estudiar un poquito más adelante. Y para poder evaluar estos garabatos, necesito parametrizar la curva que me dan. Esta curva gamma puede ser esta parábola. Y entonces lo que tengo que hacer para evaluar esta integral es saber parametrizar o encontrar una parametrización de la curva dada. Imagina que nos piden calcular el trabajo, porque esto me representaría el trabajo. El trabajo para mover una partícula de este punto, ¿qué coordenadas tiene? Tiene de coordenadas 0, menos 2. A este punto, lo único que nos interesa es calcular el trabajo
para mover una partícula que va de este punto a este punto. No de todos los puntos, nada más de este punto a este punto a lo largo de esta curva. O sea, nada más este pedacito de parábola. Todos los demás puntos de la parábola ya no me interesan. Estamos interesados en calcular solamente el trabajo para mover una partícula de este punto a este punto. Vamos a pensar que este punto tiene, no sé, las siguientes componentes, las coordenadas. Por ejemplo, 3,5 medios. 3,5 medios. Queremos ir de este punto a este punto. Todo esto ya olvídalo si quieres. Este pedacito de parábola, o la parábola completa es esto, pero también este pedacito nada más sigue siendo esto. Pero me interesa ir de este punto a este punto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Jóvenes? Sí. Me interesa ir nada más de este punto a este punto. Ok. Entonces, fíjate. La parábola que yo tengo es y igual a 1 medio de x cuadrada menos 2. Esta parábola ya sé que tiene esta parametrización. Si yo utilizo esta parametrización, los valores de t que yo voy a agarrar, ¿de dónde a dónde tendrán que correr? Obsérvese. ¿Puedo borrar esto? Nada más me voy a quedar con esta y con esta. Voy a quitar esto que está aquí. Antes de continuar, esta función tiene esta parametrización, esta que está aquí. La voy a pintar así. Hijo, este plumón. ¿Sí se alcanza a ver bien? Voy a utilizar... Es que tengo aquí unos plumones nuevos, pero es el rojo y no sé si este se alcanza a ver. A ver. Tengo esta función aquí. Y igual, ¿sí se ve? Sí. A 1 medio de x cuadrada menos 2. Esta función, que es esta, tiene esta parametrización, pero también tiene esta. A ver, denme ustedes otra parametrización. ¿Cuál podría ser? ¿X igual a qué? Para esta. ¿Cuál es la que estoy señalando? ¿Cuál es la más natural? X igual a t. X igual a t. Si x es igual a t, entonces ¿y quién es? 1 medio de t cuadrada menos 2. Y es igual a 1 medio de t cuadrada menos 2. Ambas parametrizaciones me representan la misma curva. ¿Eso está claro? Sí. Ok. Ahora, supóngase que lo que me interesa es ir de este punto a este punto. Fíjate cómo este punto pertenece a la curva, ¿no? Este punto pertenece a esta curva. ¿Sí te das cuenta? Mira cómo el 0, menos 2 pertenece a esta curva, porque cuando x vale 0, 0 al cuadrado 0 por 1 medio 0, y y vale menos 2. Por eso tengo este punto. Y cuando x vale 3, mira, ¿qué punto obtengo? 5 medios, ¿no? Porque me queda y igual a 1 medio por 3 al cuadrado, que es 9, entonces me va a quedar 9 medios, menos 2, que son 9 medios menos 2. ¿Cuánto me da? ¿Estoy bien? 4 medios. ¿4 medios? Sí, serían 9 medios menos 4 medios. Ajá. 9 medios menos 4 medios sería 5 medios, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, este punto y este punto pertenecen a la curva. Y yo quiero
recorrer todos los puntitos que están sobre esta curvita, nada más sobre este pedacito, no ya sobre toda la curva, nada más sobre ese segmento o ese pedacito de arco. Se limitarían los valores de t. Exactamente, exactamente. Se limitarían los valores de t. Si yo utilizo esta parametrización, voy a ponerlo aquí, miren. Si utilizamos la parametrización x igual a 2t más 2 y y igual a 2t cuadrada más 4t, si utilizamos esta parametrización para recorrer la curva de este punto a este punto, la t, ¿de dónde a dónde tiene que correr? Mira, ¿qué valor le debo de dar a la t? ¿Qué valor le debo de dar a la t? Observa esta parametrización. ¿Qué valor le puedo poner aquí a la t para que me dé x igual a 0 y y igual a 2? Aquí, de aquí obsérvalo. ¿Qué valor le puedes poner aquí a la t para que x valga 0 y y valga 2? Sería -1, ¿no? ¿Menos 1? ¿Sí? ¿Menos 1? ¿Jóvenes? Sí. Dicen los demás. Si t vale menos 1, entonces aquí me quedaría 2 por menos 1, menos 2 más 2, 0. Y encuentro este punto. Y entonces, con ese mismo valor de t, debo de encontrar y igual a 2. ¿Me queda? Me quedaría menos 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Y aquí me quedaría 4 por menos 1, menos 4. Más 2 menos 4 me queda menos 2. Y encuentro este punto. Entonces, efectivamente, te correrían de menos 1 ¿a qué valor? ¿A qué valor? Hasta sería un ¿Qué valor medio. le debo de dar a la t para que ahora me dé 3,5 medios? Un medio. Un medio, muy bien. Porque si t vale un medio, mira, 2 por 1, 2 por un medio, 1. 1, más 2, 3. Y si ahora aquí metes el 1 medio, ¿qué te va a quedar? 2 por 1/4, más 4 por 1 medio, ¿no? Entonces me queda 1 medio más 2. 1 medio más 2, mira, son 5 medios. Entonces, efectivamente, si utilizas esta parametrización, los valores de la t que puedes agarrar, ¿sí? Los valores de la t que puedes agarrar, recuerda que esto, lo que me está haciendo es un dibujo, el vector, y entonces los valores de t que puedo agarrar, aquí está el conjunto de los reales, van de menos 1, aquí está el 0, de menos 1 a 1 medio. Aquí estaría el 1 medio. Y aquí acá. Todos estos valores son los que yo puedo agarrar si utilizo esta parametrización. ¿Estamos bien hasta aquí? Bueno, y por ejemplo, ahí, ¿cómo supo que eran esos dos valores específicamente? ¿Cuáles valores? De -1 a 1 medio. A ver, ¿le quiere usted explicar, joven Hernández? Sí, bueno, lo que yo hice, si quería encontrar un punto en x igual a 0, pues igualé el 2t más 2 igual a 0. Y de ahí despejé la ecuación. Exactamente. Y lo mismo, cuando quería encontrar un valor en x, por ejemplo, en x igual a 3, igualé 2t más 2 a 3. Y con y hice lo mismo, pero lo igualé a menos 2 y lo igualé a 5 medios. Ok. ¿Sí, sí, la entendió? Sí.
Si yo quiero que me dé el 0, o sea, yo quiero que x valga 0, y estoy utilizando estas ecuaciones paramétricas. Sí, pues lo igual. Pues sí, le pongo aquí 0 y despejo t. Quiero que me dé menos 2 la y, le pongo aquí menos 2, ¿verdad? Le pongo aquí menos 2 y despejamos la t y encontramos justamente qué valor debe tener la t. Y lo mismo para este otro punto. ¿Está claro para todos? Sí. ¿Jóvenes? ¿Para todos está claro? Morales Martín. Sí. Marín Nostraza. Marín Nostraza, ¿está presente? Nostroza, sí, aquí estoy. Sí, te Perdón, claro. Perdón, es que no traigo mis lentes, discúlpeme. No se preocupe. Ok. Si utilizamos ahora esta parametrización, ¿sí? Si utilizamos ahora esta parametrización, en lugar de tener x igual a 2t más 2 y y igual a 2t cuadrada más 4t, que me reproduce todos estos puntos que están aquí, pero en este caso la t va de menos 1 a 1 medio. Si en lugar de esta parametrización ocupamos esta, que ya sabemos que me representa lo mismo, la misma parábola es esto o esto. Vuelvo a repetir, por eso la parametrización no es única. Si yo utilizo esta, entonces la t de dónde a dónde tendrá que correr. Le voy a poner ahora, ¿puedo quitar esto? No, lo voy a dibujar acá arriba. Es que, te digo, este pizarrón está bien chiquilín. Ya están diciendo, estoy oyendo en las noticias que hay algunas universidades que ya van a regresar a clases. La Universidad de Michoacán, creo que en Morelia, una universidad muy famosa, creo que ya va a regresar a clases o ya están regresando a partir de este lunes. A lo mejor ya podríamos, o ya nos empiezan a decir que ya vamos a empezar a regresar, jóvenes. Yo no sé si ustedes ya están todos vacunados, porque pues lo ideal es estar en nuestro salón de clases. ¿Ya están todos vacunados, perdón? ¿O todavía no? A mí me Todavía vacunan no, la me falta siguiente la segunda semana. dosis. Yo no. Ok. No, pues entonces está complicado. Bueno, ¿Cree que sea requisito si piden como, o sea, regresar el comprobante de las 2 vacunas? yo creo que sí. Yo creo que sí. Para estar más seguros. O sea, sobre todo las autoridades, pues me imagino que ellos no pueden estarse arriesgando a que algún alumno tenga pocas probabilidades de no contagiarse, ¿no? De hecho, el PHRC lo indica, ¿no? Bueno, el protocolo que lanzó el Politécnico, Ujú. que tenemos que estar vacunados. Sí, ¿verdad? Por ahí está planteado. Entonces, pues si todavía no hay gente que esté totalmente con sus 2 dosis, pues va a ser un poco difícil. Lo más probable es que entonces, pues lo que no entiendo es por qué aquellas universidades ya están regresando, a menos que ellos ya tengan todos los estudiantes sus 2 dosis. No lo sé. O van a hacerlo escalonado. No sé cómo es eso de escalonado o híbrido. Y luego también si es híbrido no entiendo cómo. O sea, a unos les vas a dar clase presencial y a otros híbrido. Digo, a otros en línea. Pues o sea, ahí no entiendo que voy a repetir la clase o cómo estará. O supongo que al mismo tiempo estoy en mi salón de la ESCOM y tengo ahí de 30 alumnos que estén 10 o 15. Y entonces también a los demás alumnos les mando la liga, o así como estamos ahorita. 10 alumnos o 2 están tomando la clase presencial y el resto en línea. Me imagino, yo no lo sé.
Supongo que sí. Ha de ser así, ¿no? Porque, pues de lo contrario, los profesores tendrían que estar repitiendo las clases a mitad y a mitad o así. Los profesores no van a querer. Entonces yo me imagino que puede ser así. ¿Quién sabe? La verdad no lo sé. Pero ya se tiene que implementar algo para regresar porque yo ya estoy harto de estar dando clases así. Nada más viendo circulitos. No, no, no. La verdad que esto, además de que el nivel académico ha bajado. Eso es un hecho. Es lamentable esto que nos ha pasado. Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Que con esta parametrización, la t corre de -1 a 1 medio, si utilizo esta parametrización. O sea, en otras palabras, si tú a tu computadora le estás pidiendo que te grafique esta función vectorial, la función vectorial f de t, dada de esta manera, y quieres ir nada más de este punto a este punto, los valores que le tienes que dar a la t, o sea, a la computadora le debes de decir, toma la t de -1 a 1 medio. Pero si utilizamos esta, mira, ahora, si utilizamos la parametrización x igual a t y y igual a 1 medio de t cuadrada menos 2, entonces la t, ¿de dónde a dónde corre? Para que me dé 0 y menos 2. Sería de ¿De 0 a dónde a 3. dónde tiene que correr? Mira. Luego se ve, ahí luego se ve. Si t vale 0, x valdría 0 y y vale menos 2. ¿Están de acuerdo? ¿Jóvenes? ¿Joven Islas? ¿Islas Ja? Sí. Si t vale 0, entonces me quedaría x igual a 0 y y igual a menos 1 medio. Y y igual a menos 2, perdón. Y para que me dé 3,5 medios, ¿cuánto debe valer t? 3. 3. Entonces ahora, con esta parametrización, si utilizamos la parametrización esta, entonces t corre de 0 a 3. Si utilizamos esta, entonces t corre de -1 a 1 medio. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Mira, voy a quitarle aquí. Te lo presento de una vez, aunque no quiero que vayas a decir que ya estoy viendo integrales de línea, porque si no van a pegar el grito en el cielo los demás profesores, ¿no? Entonces, ay, pues ya llegaste hasta allá. El tema de la integral de línea es un tema del tercer examen departamental. Entonces, mira, una integral de línea de esta forma, y por eso, por favor, yo quisiera que esto lo subrayes ahí con un color, mira, me afuerzas, aunque sea toda la hoja. Una integral de línea se calcula así, mira, como la integral de A a B del campo F que te están dando aquí, evaluado en las ecuaciones paramétricas de la curva, punto, la derivada de la curva. Esta derivada es justamente la derivada de la función vectorial aquí, que vamos a justamente a demostrar cómo se calcula una derivada. Simplemente derivando cada una de las componentes. Eso lo vamos a demostrar, claro. Entonces, mira, si yo lo que utilizo para evaluar esta integral de línea son estas ecuaciones paramétricas, estas, entonces este A y este B es de -1 a 1 medio. Si utilizo esta parametrización, la integral que va aquí, todo esto
todo esto que está aquí, después de hacer el álgebra correspondiente, tengo el campo vectorial evaluado en las ecuaciones paramétricas y hago el producto punto con su derivada. Lo que te va a quedar aquí va a ser una función que depende de t nada más. Vamos a pensar que te dio 2t cuadrada más 5t menos 2 por diferencial de t. Así te va a quedar. Mira. Y la t marca los límites de integración que voy a colocar en estas integrales. Si utilicé, repito, la parametrización para f de t esta, entonces la t va de -1 a 1/2. Pero si utilizo esta parametrización, entonces la integral va ¿de dónde a dónde? De 0 a 3. Aquí, por supuesto, me va a quedar una función diferente porque la función que yo estoy ocupando aquí es distinta, pero me va a quedar, no sé, aquí me va a quedar, por ejemplo, t cúbica menos 3t cuadrada, diferencial de t. Aquí cuando hago esta integral y la evalúo de -1 a 1/2, me va a dar 2. Pues aquí, cuando evalúo esta integral, aunque el integrando sea diferente a este, como aquí los límites son de 0 a 3, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Se entendió? De ahí la importancia de la cuestión de la parametrización y, insisto, la parametrización no necesariamente es única. Nosotros podemos parametrizar la curva de acuerdo a algunos elementos que voy a dar en este momento. Frecuentemente necesitamos parametrizar una circunferencia, un segmento de recta, un segmento de parábola, un segmento de parábola cúbica. Vamos a plantear cómo quedan parametrizadas esas curvas. Una elipse, por ejemplo. ¿Cómo queda parametrizada la ecuación de una elipse? La ecuación de una elipse, ¿cómo es? X cuadrada entre A cuadrada más Y cuadrada entre B cuadrada igual a 1, ¿no? Es una elipse donde si este A es más grande que este B, entonces quiere decir que es una elipse cuyo eje focal está sobre el eje de las X, y haría algo así. Pero si este numerito B es mayor que este, entonces es una elipse que hace así. ¿Cómo parametrizamos estas curvas? Eso es lo que voy a plantear en este momento. De tal manera que nos quede claro, cuando yo tenga un problema en donde lo que me están dando es una circunferencia, sus ecuaciones paramétricas de una circunferencia son estas. Cuando lo que tengo es una elipse, sus ecuaciones paramétricas son estas. Cuando lo que tengo es un segmento de recta, sus ecuaciones paramétricas son estas. Y ya tenemos algo así como preestablecido, algo así como una formulita ya, para poder tener una parametrización inmediata. ¿Sí se entiende? ¿Jóvenes? ¿Se entendió lo que estoy pintando acá? Sí. Ok. Bueno, entonces, pues bien, entonces, a ver nada más. Pues tal vez un ejemplo más sobre el dominio de una función vectorial. Ajá. Entonces, ahora, un ejemplo más sobre el dominio de una función vectorial.
Vamos a pensar que tenemos la siguiente función vectorial. ¿Sí? Determine el dominio de la función vectorial. Determine el dominio de la función vectorial R de t. Le voy a llamar R de t ahora, si quieres. Es lo mismo que f de t. Dada por la raíz de 1 menos t, coma, 1 entre t más 3, coma, t cuadrada más 2. Determina el dominio de la función vectorial R de t igual a esto. Observa. Ahora, ¿qué tengo? Una función que va de R en R3. ¿Sí te das cuenta? Esto también se escribe así. Casi siempre lo que nos dan es la regla de correspondencia. Es eso. Pero esto también lo puedo escribir así. R de t es una función, o en términos formales, escribes R, función que va de un subconjunto I de los reales en R3, cuya regla de correspondencia es esa. Igual que en cálculo. Por ejemplo, en cálculo, con tu profesor Nava, cuando te dicen, a ver, y es igual a 1 menos x cuadrada, lo que te están dando es la regla de correspondencia. Pero estrictamente, esto es una función f que va de dónde en dónde. De un subconjunto I de los números reales en los reales. Estas son funciones reales porque el valor que toma la y es real de variable real. Pero en este caso, estas funciones son vectoriales porque el valor que toma la función es un vector y la variable es real. La t es real. Entonces, generalmente en cálculo siempre nada más nos dan la pura regla de correspondencia, así, ¿no? Pero estrictamente, de manera formal, tengo que escribirlo así. F es una función que va de un subconjunto de los reales en los reales. Bueno, pues ahí lo tienes. Calcula el dominio de esa función. ¿Cómo se determinaría el dominio de esa función? Bueno, pues no queda. ¿Cómo va a quedar? Pues la intersección de los dominios. El dominio de R de t está dado o estará dado por la intersección de los dominios, de cada una ¿qué? ¿Cómo se le dice? Componentes. De cada una de las funciones componentes. Dada por la intersección de los dominios de cada una de las funciones componentes. O si tú quieres así, de cada una de las componentes. Entendemos que como se trata de una función vectorial, cada una de las componentes es una función. Entonces, de los dominios de cada una de las funciones componentes. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Galicia Romero. Galicia Romero. Sí, dice. Ok. Bien, entonces, demos el dominio de esta función. ¿Quién es el dominio? Lo voy a poner. Dominio de la función x de t, ¿no? X de t. Así, x de t. ¿Quién es su dominio?
Dominio de esa función. ¿Quién me lo da? Aquí necesitamos de lo que sabes de tu curso de cálculo para calcular dominios. Yo necesito el dominio de la función raíz de 1 menos t. Esta es la x de t. Va de -1 a 1, ¿no? Aquí, No, porque esa no tiene cuadrado, ¿no? Ahí sería. Va Va de de menos 1 infinito a con 1. intervalo cerrado hasta el infinito. Sí. ¿cuál, perdón? Su dominio iría de -1 con intervalo Entonces, cerrado. el conjunto de las t's reales, tales que t está ¿dónde? A ver, jóvenes. Profesor, perdón, es que no sé si no alcanzo a ver bien, pero ¿es nada más la raíz de 1 menos t o está de denominador eso? No, perdón. No. Es raíz cuadrada de 1 menos t. Estoy diciendo que esta es la función x de t. Profe, iría desde el menos infinito. No, el de la función iría desde -3 a 1, ya con las intersecciones de la función. Pero nada más estaba pidiendo la de la primera Sí, componente. sí, Ah, la de estás la pidiendo primera el va dominio. desde menos infinito a 1. Sí, desde menos infinito a 1. Sí. Menos infinito a 1, ¿así? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo le hice para hacer eso? Pues tengo que resolver la desigualdad 1 menos t mayor o igual que 0. O sea, 1 mayor o igual que t. O sea, esto significa que t es menor o igual que 1. O sea, eso significa que t está entre menos infinito y 1. Así de sencillo, ¿no? Entonces, si hacemos aquí la gráfica de ese dominio, de menos infinito, desde menos infinito hasta 1. Y lo voy a poner el 1. Aquí está el 0. Entonces son todos estos números. De menos infinito a 1. Luego, el dominio de la función y de t. Y de t es esta. ¿Qué me quedaría? Dominio de la función y de t. ¿Quién es? Desde, me parece que -3 hasta infinito. Es el conjunto de las t's reales, tales que De -3 a infinito. de menos 3 a infinito. No, serían No, todos es los que reales empecé a- menos Todos el reales, 3. quitando el -3, ¿no? Sí, todos los reales Claro. menos el -3. Todos los reales excepto el 3. Entonces, aquí yo puedo colocar ese dominio expresándolo como ¿quién? Como el intervalo de menos infinito a menos 3, unión de menos 3 a infinito, ¿no? Eso significa todos los reales menos el 3. ¿Estoy bien? Sí. O sea que aquí, si yo dibujo este dominio, aquí está el 1, el menos 3 debe de estar por acá. Entonces son todos estos números reales. El menos 3 no lo toco y sigo agarrando todos estos. Ese es su dominio. Y Profe, finalmente, ¿habría algún tema si lo denoto como R, diferencia de, y ya nada más en un 3, encerrado entre llaves? ¿cómo, perdón? ¿Habría algún tema si denoto pues ese dominio nada más con R, diferencia de, y el 3 encerrado entre llaves? Ah, sí, el dominio es igual a todos los reales excepto el menos 3.
Es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Sí, pero sí lo podemos escribir como de las dos. Por supuesto que formas. sí. Por supuesto que sí. Pero lo interesante es escribirlo así porque voy a calcular la intersección. Ah, ok, vale. ¿Quién es el dominio de la función z de t? La Todos función los z de t es esta. El conjunto de todas las t's reales, ¿verdad? O sea, que esto es el intervalo de menos infinito a infinito. Porque la función de t cuadrada más 2, pues tiene por dominio de menos infinito a infinito, ¿no es cierto? Sí. Entonces, de menos infinito a infinito. Perfecto, entonces... ¿qué tenemos? Para este intervalo, para la función x de t, observamos que ¿a dónde hay intersección? Aquí está el 1, este es el 1. ¿Cuál es el dominio? Sería desde menos infinito hasta 1 menos el 3. Desde menos infinito hasta menos 3, Unión unión, menos 3 hasta el menos 1. hasta el menos 1, Perdón, hasta el 1. cerrado, ¿verdad? Cerrado, sí. Ahí está. Ahí está el dominio. Puedo agarrar de menos infinito hasta menos 3 y luego de menos 3 al 1. Hasta ahí puedo tocar esos puntos. O sea, en otras palabras, el dominio de la función es desde menos infinito hasta 1 menos el menos 3. Esto así lo escribimos también. Desde menos infinito hasta el 1 tocándolo también, pero menos el menos 3 no lo puedes tocar. Eso es lo que yo le tendría que dar como instrucción a mi programa si quiero hacer la gráfica de esta función, ¿verdad? Si quiero construir un programa que me haga la gráfica de esa función vectorial. ¿Cierto o no? Fíjate, la función vectorial es esta. R de t igual a raíz cuadrada de 1 menos t por i más 1 entre t más 3 por j más t cuadrada más 2k. Más t cuadrada más 2 por k. Fíjate. Esta función, hacerla a mano, pues está pelón. De lo que me estoy dando cuenta ya es que las t's que le puedo dar aquí son estos valores. Pero, a ver, grafícala. Entonces, ¿estamos de acuerdo? En la importancia que tiene la computadora. Pues yo se la doy a mi computadora y que me la grafique, ¿no? Y si, por ejemplo, me están pidiendo que elabore un programa que haga la gráfica de estas funciones, pues entonces sí, de acuerdo a mis conocimientos de programación, yo ya puedo dar las instrucciones y decirle a la computadora que los valores que puede tomar para la t son los que están en este intervalo. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí. Perfecto. Bien, entonces, pues con esto podríamos pasar a el planteamiento de la parametrización de las curvas más representativas, ¿sí? La parametrización de una circunferencia con centro en el origen y radio R.
de una circunferencia con centro diferente del origen y radio R. La parametrización de una recta, cualquiera, en el plano o en el espacio. ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Para poder pasar ya al siguiente tema, que va a ser precisamente límite y continuidad. ¿Por qué crees que en tu curso de cálculo tuviste que estudiar límite y continuidad de una función? ¿Qué es lo que sigue después del tema de límite y continuidad de tu curso con el profesor Joel? ¿Qué sigue de ahí? La derivada. La derivada. Para poder entender la derivada, ¿qué debo entender? ¿Qué me debe quedar claro primero? Que para que la derivada exista debe de existir el límite Exactamente. y el continuo en otra función. O sea que yo puedo calcular la derivada de una función toda vez que el límite del cociente que define la derivada exista. ¿Qué cosa es la derivada? La derivada de una función no es otra cosa más que el límite, ¿verdad? Cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? De la función f evaluada en x más delta x menos f de x en delta x. Esto es la derivada, ¿cierto o no? Sí. Es la definición de la derivada. Entonces, para que exista la derivada, ¿qué debe existir? El límite. El límite de este cociente debe existir cuando delta x tiende a 0. Si eso pasa, entonces la derivada está dada por ese límite. Ah, pues es exactamente lo mismo acá. Yo necesito hablar de la derivada de una función vectorial. La derivada de una función vectorial. Entonces, ¿qué necesito entender primero? El límite de una función vectorial. Y eso es lo que vamos a estudiar la próxima clase. Pero antes vamos a plantear aquí la parametrización de algunas curvas más importantes. De tal manera que cuando estemos ya trabajando en la parte de integrales de línea, yo te diga, necesitamos la parametrización de esta circunferencia. Pero de volada, tú ya sabes cómo es, porque aquí lo vamos a plantear. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Sí. O sea, por favor, no lo eches al saco roto, porque por eso lo estoy diciendo. Luego llego al tema de integral de línea y les digo, ¿cuál es la parametrización de esta circunferencia? Y no me dicen, me da mucho coraje, porque yo ya estoy invirtiendo el tiempo aquí en esto y te pregunto, ¿está claro? ¿Está claro? Te dejo problemas. Y cuando llegamos allá, pum, no me responde, pues sí me molesta. Digo, bueno, entonces, ¿qué onda? Se supone que eso ya quedó claro. Profe, lo que borró ahorita, bueno, la función que estaba encerrada como en un cuadrito, nada más era las componentes, pero con sus, bueno, con I, J y K, ¿no? Ah, sí, claro. Claro, es lo mismo. O sea, es igual que como hemos dicho que podemos representar un vector. Un vector A lo puedo escribir así, ¿no? Sí. Pero también lo puedo escribir así. ¿O no? Sí. Lo mismo sucede con una función vectorial. Una función vectorial f de t es un vector. Entonces también lo puedo escribir como x de t, y de t, z de t. Así lo puedo escribir si está en R3. O bien lo puedo escribir así, ¿verdad? X de t por i más y de t por j más z de t por k. Es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Bueno, entonces, vamos a ponerle así, por favor, parametrización. Parametrización de algunas de las curvas más representativas. Y vamos a comenzar con las ecuaciones paramétricas de la circunferencia. Ecuaciones paramétricas de la circunferencia. Una circunferencia, primero, con centro en el origen. Centro en el origen y radio A. ¿Está bien? Centro en el origen y radio A. ¿Cómo se escribe en forma cartesiana esta circunferencia? X cuadrado más Y cuadrado igual a. Igual a A cuadrada, ¿no? A cuadrada. Esta es su forma cartesiana. Perfecto. Su forma paramétrica, ¿quién sería? X igual a coseno de t, y igual a seno de t. ¿Cierto o no? Sí, A ver, ¿por qué? por lo que se demostró la clase del día de ayer, de cuando tenemos una circunferencia con centro en el origen, Ajá. podemos encontrar ahí su ecuación si nosotros resolvemos ese sistema de ecuaciones con identidades trigonométricas. Ujú. Bueno, esa es una respuesta en el sentido de que Battery cuando yo pregunto, ¿por qué 40%. son estas? Lo que me está diciendo su compañero Hernández, que es Hernández Pacheco, que si yo elimino de aquí el parámetro t, regreso a esta. ¿Sí se entiende? Estas son sus ecuaciones paramétricas, porque si de aquí elimino el parámetro t, regreso a esto. Pero estrictamente la razón también es la siguiente, jóvenes. Con esta ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a cuadrada, yo puedo encontrar cualquier punto de la circunferencia que está aquí. Este, cualquier puntito, lo puedo obtener, lo puedo encontrar de esta ecuación. Pero también hay otra forma de obtenerlo. Si yo trazo un segmento que va del origen a este punto de coordenadas x, y mido esta longitud, que es A, y considero el ángulo formado por esta T, entonces, ¿de qué otra forma puedo localizar también la posición de este punto en esta circunferencia? Aplico trigonometría básica. La distancia que hay de O a este punto es X, y la distancia de aquí a este punto es Y. Entonces dime, esta X, si yo la dejo en función de esta T y de la longitud del radio, ¿cómo le podría hacer? ¿Cómo puedo calcular si yo tengo un triángulo rectángulo? Aquí esta es T, y esta es X, y esta es Y. Y esta es A. ¿Cómo calculo X? De la trigonometría de la secundaria. ¿X es igual a qué? Coseno de t. ¿Coseno de T? No, T. sería A por el coseno de t. A por el coseno de T. ¿Sí o no? Sí, ¿Y la Y? A por el seno de t. A por el seno de T. ¿Te queda claro por qué
las ecuaciones paramétricas para una circunferencia de la forma x cuadrada más y cuadrada igual con a cuadrada son estas? Por esa razón, así de sencillo. Trigonometría del tercer año de la secundaria. X igual a coseno de t, y igual a seno de t. Y con esto, la t de dónde a dónde debe correr para que recorra todos los puntos de la circunferencia. Menos a. No, eso sería si estás en coordenadas cartesianas. Pero t es el ángulo que forma el radio vector, el radio de la circunferencia, ¿Sería con de el 0 eje a de las X. 360? ¿Mandé? Podría ser de 0 a 360. Bueno, en pi. De 0 a 360, o sea, de 0 a 2pi. Si t corre de 0 a 2pi, entonces esta función vectorial, f de t, dada como ¿quién? A coseno de t por i más a seno de t por j, esta función vectorial la pones aquí y le vas dando valores a t de 0 a 2pi, ¿y qué crees que te va a dibujar este vector? La circunferencia. La circunferencia completa. Si solamente quieres dibujar con este vectorcito nada más estos puntos, los que están aquí, mira, ¿de dónde a dónde tendría que correr la t? ¿De dónde a dónde, perdón? Si nada más quieres que el vector f de t recorra nada más estos puntitos, de aquí a aquí, De Sería 0 a pi sobre 2. de 0 a Pi sobre 2. pi sobre 2. Si yo le pongo que t va de 0 a pi sobre 2, entonces esta función vectorial me va a dibujar solamente todos los puntos de un cuarto de circunferencia. ¿Te das cuenta por qué razón nos conviene en un momento dado utilizar esta forma de representar las curvas para poder dibujarlas? Porque con el vectorcito yo controlo de dónde a dónde quiero dibujar. Si quiero que la dibuje completa, pues digo que t vaya de 0 a 2pi, por supuesto. Y de hecho, esa es porque lo estamos llamando ecuación paramétrica de la circunferencia, es esa. Entonces, si a ti en un problema dado te dicen que tenemos un arco de circunferencia, que va del punto 2,0 al punto 0,2. Tenemos un arco de circunferencia que va del punto 2,0 al 0,2. ¿Cuáles son sus ecuaciones paramétricas para este arco de circunferencia? No para toda la circunferencia, sino nada más el arco que va de 2,0 a 0,2. ¿Cuáles son sus ecuaciones paramétricas? Sería x igual a 4 coseno de pi cuartos. A ver, piénsale. Los demás jóvenes. Te puedo ayudar en esto. La parametrización de una circunferencia, o la mitad de una circunferencia, o un cuarto de circunferencia, o un tercio de circunferencia, las ecuaciones paramétricas para cualquiera de ellas siempre son estas. Entonces, si yo lo que quiero es parametrizar el arco de circunferencia que va de 2,0 a 0,2, sus ecuaciones paramétricas son
x igual a 2 coseno de t, y igual a 2 seno de t, y t va a correr ¿de dónde a dónde? De 0 a pi medios. Aquí están sus ecuaciones paramétricas para un arco de circunferencia que va de este punto a este punto. Si me dicen, necesitamos que se parametrice un arco de circunferencia que va de 2,0 a este otro puntito que está aquí nada más. ¿Cuáles son sus ecuaciones paramétricas? X igual a 2 coseno de t, y igual a 2 seno de t, pero ahora la t solamente va a correr valores, va a recorrer valores que le permitan dibujar nada más de 0 a este punto por las ecuaciones paramétricas. X igual a 2 coseno de t y igual a 2 seno de t son las mismas. Lo único que está cambiando es el valor que le damos a la t. ¿Se entendió? Profesor, Eh, ¿me podría repetir, por favor, por qué cuando estábamos poniendo ahí en la circunferencia puso como el ángulo t? Bueno, no sé, del parámetro t, ángulo, ajá, ahí, Aquí. sí, ¿Por qué le puse t? ajá. Pues porque introducimos el parámetro precisamente. O sea, le pude haber llamado teta. Le pude haber llamado teta. Aquí está la circunferencia. Yo quiero localizar un puntito por aquí de coordenadas x, y. Para poder localizar la posición de este punto, yo también puedo hacer lo siguiente. Tomo la distancia que hay del origen a este punto, que es A. Y si le llamo teta al ángulo que forma el radio de la circunferencia con el eje de las x, entonces lo que se me ha formado es este triángulo rectángulo. La distancia que hay del origen a este punto es x, y la distancia que hay del origen a este punto es la y es y, o sea, es este. Entonces, ¿cuál es la forma de encontrar este punto x y este punto y en función de a y de teta? Pues yo sé que el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si de aquí despejo la x es igual a coseno de teta, y y es igual a seno de teta. Si al parámetro que le introduje fue teta, pero le pude haber llamado beta, o le pude haber llamado gamma, el parámetro que se me pegue la gana. ¿Cuál es el que nosotros ocupamos? T. Entonces le llamo seno de t igual a y entre a. Y es igual entonces a por seno de t. X igual a, o coseno de t, igual a x entre a, entonces x es igual a coseno de t. No sé Ok, si... sí, solamente fue como para tener un parámetro, ¿no? Bueno, para introducir un Exactamente. parámetro. Para introducir un parámetro. Ok, sí, ya está claro. Gracias. Muy Profe, bien. ahí cuando estaba diciendo acerca del, bueno, cuando nada más se quería calcular un arco y cuando lo tenía de 0 a pi medios, pero vi que Ajá. después dijo que lo teníamos más o menos como a la mitad, o sea, ya no iba de, o sea, pero eso ya no lo cambió. No sé si ahí cambiaba Ajá. eso de pi medios. Supóngase que queremos parametrizar nada más este segmento de circunferencia. Que aquí Ajá. sean 60 grados. Y que este punto sea 1,0. O sea, una circunferencia de radio 1. Si aquí hay 60 grados, ¿este punto qué coordenadas tiene? Este es 1,
Entonces, x sería igual a 1 por el coseno de 60 grados. Y y sería igual a 1 por el seno de 60 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 60 grados? Coseno de 60. ¿Tienen por ahí una calculadora? ¿No nos están Medio. haciendo? Un medio. ¿Cuánto? Un medio. Un medio. ¿Y seno de 60? Pues debe ser raíz de 3 sobre 2. Sí. Entonces, este punto tiene de coordenadas un medio coma raíz de 3 sobre 2. Entonces, yo quiero parametrizar el segmento o el arco de circunferencia de este punto a este punto. ¿Cuáles son sus ecuaciones paramétricas? Las ecuaciones paramétricas del arco de circunferencia que va de 1,0 a un medio coma raíz de 3 sobre 2. ¿Cuáles son las ecuaciones paramétricas de este segmentito nada más? Ah, pues son estas. Las mismas. X igual a coseno de t, A vale 1. Entonces le pongo X igual a coseno de t, Y igual a seno de t. Pero la t, ¿de dónde a dónde va a correr? Para que nada más me recorra de 0 hasta 60 grados. Pues de 0 a 60 grados. ¿Cuánto es 60 grados? Pi sobre 3, ¿no? 180 entre 3, ¿cuánto da? Sí. Sí. Entonces, las ecuaciones paramétricas para este segmento para este arquito nada más, son estas mismas. Pero lo único que restringo es el valor de la t. Ok. Disculpe. ¿Sí? Sí. X igual a coseno de t y igual a seno de t, pero t va a ser de 0 a pi tercios. Si quiero que lo recorra hasta acá, Ahí sería de este 0 a punto ahora sería 0,1. ¿Cuáles son sus ecuaciones paramétricas? Las mismas. X igual a coseno de t y igual a seno de t, pero la t corre ¿de dónde a dónde? de 0 a pi medios. De 0 a pi medios. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, hace Sí. rato no era dos tercios de pi cuando era 60 ¿Cómo? grados. ¿No era 2 tercios de pi cuando era 60 grados? No, joven. 60 grados es Pi tercios. 180 sobre 3, ¿no? Sí. Ah, sí, perdón. Pero 180 es pi sobre Sí. 3. Profe, ya empezó nuestra otra clase. Ok. Bueno. Pues nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.